En este momento, Ángela Ruiz, nuestra corresponsal, nos informará todo sobre el cambio climático a causa de la capa de ozono. En este momento, Ángela, te damos paso, que tengas buen día. ¿Sabe usted por qué se generan los cambios climáticos? La verdad no sé. ¿Sabe usted por qué se generan los cambios climáticos? No tengo conocimiento alguno. Hola, buenas tardes. En el día de hoy me acompaña el ingeniero hidrólogo Ever Gonzalo Rivero. Buenas tardes. Bien, sí, señor. Coméntame, ¿cómo se generan los cambios climáticos? Bueno, hay que dividir esa pregunta como en tres preguntas, ¿cierto? ¿Qué es clima? ¿Cierto? ¿Qué es un cambio climático? ¿Y cómo se genera? ¿Sí? Entonces, ¿qué es clima? Digamos que hay dos conceptos de clima. Uno, el que pueda tener la gente del común, por ejemplo, su merced, y otro, el concepto que tiene la ciencia que se encarga de estudiar el clima, que es la climatología. Esos dos conceptos son muy diferentes, entonces aclaremos los dos, ¿listos? Para la gente del común, el clima es como, por ejemplo, cuando su merced siente frío, entonces su merced dice, ¡ay, qué clima tan frío!, ¿cierto? O si su merced tiene mucho calor, entonces su merced se sofoca y dice, qué calor tan tenaz, qué clima tan horrible, ¿cierto? Ese es un concepto popular. Ese no es un concepto científico. Cuando su merced oye informes científicos internacionales o estudios o a nivel nacional, las noticias por radio, televisión, prensa, hablan sobre el clima, el impacto del clima, el impacto del cambio climático, se refieren a otra cosa. Entonces veamos, ya vimos el concepto popular de clima, ¿cierto? Bien. A nivel científico, la climatología es la ciencia que se encarga de estudiar el clima. Pero la climatología es una rama de una ciencia más grande que se llama meteorología. La meteorología oficialmente es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que sucede en la atmósfera, todo lo que va a suceder en la atmósfera y todo lo que sucedió en la atmósfera, ¿sí? Según el tiempo, y estudia lo que sucede en la atmósfera en cualquier lugar. El área de la meteorología que estudia lo que sucede en la atmósfera durante muchos años, como su historia, etcétera, se llama climatología. Entonces, clima es, desde el punto de vista científico, las condiciones atmosféricas durante varias décadas, no lo que su merced siente hoy, no el calor que le da y la gente en el campo, en las ciudades, en las universidades, en muchos sitios dice qué clima tan tenaz el de hoy, qué clima tan horrible, qué clima tan agradable. Ese, desde el punto de vista científico, se llama ese concepto tiempo atmosférico. Cuando nos referimos en la ciencia, ¿cierto?, a las condiciones de la atmósfera de hoy, de ayer, de mañana o en un cortico tiempo, se llama tiempo atmosférico. Y clima, cuando hablamos de clima, es cuando nos referimos al comportamiento de la atmósfera durante muchas décadas. Es por eso que cambio climático quiere decir cambio de la historia estadística en la atmósfera. No es que cambie la temperatura en la mañana frío y en la noche calor. ¿Está claro? Entonces llevamos dos conceptos, ¿cierto? Clima y tiempo atmosférico. ¿Listos? Que lo que la gente opina por la radio, por los impresos, las revistas populares, la gente que toma su cervecita en un bar, el albañil, el latonero, o las personas que no estudian meteorología usan la palabra clima para referirse a tiempo atmosférico y no a clima desde el punto de vista de la climatología. ¿Cómo suceden entonces los cambios climáticos? Para terminar esta amable entrevista, muchos éxitos les deseo como estudiantes. Si hoy no llueve y mañana llueve mucho, no hay cambio climático. Si ahorita está haciendo mucho calor, 40 grados centígrados, y dentro de una hora hace 0 grados centígrados, no hay cambio climático. ¿Está claro? Cambió las condiciones de la atmósfera a corto tiempo, que eso se llama en meteorología tiempo atmosférico. ¿Cuándo hay cambio climático? Si la palabra clima quiere decir historia del comportamiento de la atmósfera.
cuando cambie la historia de la atmósfera. Entonces, hay cambio climático si durante varias décadas cambian las estadísticas que se utilizan para describir a la atmósfera durante varias décadas. Si no, no hay cambio climático. ¿Listos? Eso es como el cambio climático. Ahora, ¿cómo se genera? Hay diferentes teorías, hipótesis diría yo, sobre las formas como cambia el comportamiento de la atmósfera a largo plazo. Una es la teoría oficial en Colombia, y hay tres más que no son oficiales, pero son también científicas y son válidas. La primera oficial, el clima en Colombia se estudia con métodos científicos que no fueron creados por científicos colombianos ni se crearon esos métodos en Colombia. Son métodos foráneos, vienen del extranjero, desde una organización mundial que reúne a más de 180 países, que se llama Organización Meteorológica Mundial. Y ella es la que dice cómo estudiar el clima y cómo estudiar el cambio climático. Es decir, nosotros en Colombia lo que hacemos es copiar o aplicar lo que dicen los extranjeros. Desde el punto de vista oficial, el clima se genera por el ser humano y a raíz de un efecto famoso que se llama efecto invernadero. Oficialmente en Colombia los institutos, las entidades que tienen que ver con el clima y cambio climático afirman que a futuro se va a presentar un calentamiento. Y afirman también que en el presente hay calentamiento. Eso es lo oficial, la primera versión. Actividades del hombre que generan gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero maltratan la capa de ozono, se abre un hueco en la capa de ozono, se retiene más calor y el consecuente calentamiento. Listo, esa es la hipótesis oficial. Hay tres más que no son oficiales, pero son científicas. La primera de esas tres pertenecen a expertos científicos de institutos famosos como el MIT, el Massachusetts Institute of Technology americano, el Instituto Geofísico de Rusia. Ellos afirman que en la actualidad hay calentamiento, que en el futuro va a haber enfriamiento, inclusive a partir del 2040. Es una versión diferente y contraria a la oficial, y son científicos iguales, PhDs, académicos, gente muy capaz en la ciencia, pero que no entran en la línea oficial de la ONM. Y a partir del 2040, según esa hipótesis de ellos, el planeta empieza a enfriarse. Inclusive escriben que ya en Europa y en Estados Unidos hay hechos de inviernos muy fríos y que además la humanidad se debe preparar para un enfriamiento, porque es más terrible la consecuencia de un enfriamiento que de un calentamiento por términos de recursos energéticos. Esa es la segunda hipótesis. La tercera, reciente, salió publicado en varios medios digitales impresos en el mundo, que la capa de ozono se está cerrando. Entonces, desde el punto de vista oficial, todos sabemos que la capa de ozono se venía abriendo por los gases de efecto invernadero y genera calor. Los científicos entonces afirman esto, los de esta agencia espacial, NASA, afirman que la capa de ozono se está cerrando. Luego, ¿dónde queda entonces esa versión? Y la tercera, que afirma, para terminar, que no es tanto la industria del ser humano, sino el mismo ser humano con ciertas prácticas que hace la que genera inestabilidad en la atmósfera. Esas son las cuatro teorías que hay, cómo se genera el cambio climático.